Bien, entonces ahí ya estamos grabando. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. En el momento nos encontramos en el primer CIPAS de primera matrícula del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que en este caso es un CIPAS referente a la tarea uno del curso, que es sobre álgebra. Les agradezco mucho, por favor me confirmen si me escuchan, si me ven y si están viendo mi pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, señor. Bien. Antes de iniciar como tal, pues me voy a presentar para que me conozcan. Mi nombre es Francisco Javier Castellanos González. Soy tutor del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica del CEAT de Vélez. Yo pertenezco al CEAT Vélez de acá de la zona Centro Oriente. En cuanto a mi formación, soy licenciado en matemáticas, especialista en didáctica de la matemática y magíster en educación. Yo tengo a mi cargo el curso de álgebra y trigonometría, pero yo pertenezco es al periodo 1604, que fue el que inició en agosto y termina ahorita en diciembre. Sin embargo, me asignaron este tipo de CIPAS porque es muy importante que ustedes tengan presente que en el curso hay dos tipos de CIPAS, o en la universidad, pues. Unos CIPAS que se denominan CIPAS de curso, denominados por docentes, que son CIPAS que los dirige directamente los tutores o tutoras virtuales que ustedes tengan en cada curso, ¿sí? Que tienen en el campus, pues. Ellos se encargan de hacer un tipo de CIPAS. Y hay otro tipo de CIPAS, que son estos, que se llaman CIPAS de primera matrícula. Y esos CIPAS de primera matrícula se manejan mediante una estrategia zonal. Entonces, como es una estrategia zonal, los tutores encargados de hacer ese tipo de CIPAS son los tutores de cada zona. Entonces, a mí me asignaron en este caso de la zona centro-oriente para realizar este tipo de CIPAS del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Listos? Es muy importante que ustedes tengan presente lo siguiente. Voy a mostrar acá el ejemplo con la inscripción acá de Adriana. Cuando ustedes se inscriban, si no se han inscrito, bueno, cuando ustedes ingresan al campus, le dan mis cursos virtuales, ¿sí? Cuando leen en mis cursos virtuales, aparecen los cursos que ustedes tienen matriculados. Y debajo del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, ahí debajito, le va a aparecer algo como esto. Si ya le aparece, digamos, el día de hoy para confirmar la asistencia y unos horarios, ¿sí? Donde aparece incluso mi nombre, ahí está, Francisco Javier Castellanos, quiere decir que ya está inscrito o inscrita y no necesita volverlo a hacer, ya queda inscrita para todas las sesiones o inscrito. Si le aparece algo como esto que está, por ejemplo, en este curso de ética, dice CIPAS PMCC, para inscribirse en jornada CIPAS haga clic aquí. Entonces, primero que todo hay que inscribirse. Y la idea es que se inscriba por el centro en el que se matriculó. Entonces, si está matriculado en Bucaramanga, se inscribe por Bucaramanga. Si está en Vélez, por Vélez. Si está en Pamplona, por Pamplona. ¿Listo? Así funciona. Como ustedes pueden ver, también aparecen en total 6 horarios, ¿sí? Pero cada sesión en realidad son 3 sesiones, una por cada unidad, y cada sesión tiene una réplica. Entonces, por ejemplo, el día de hoy es martes 29, ahí está el horario, y aparece una nueva sesión el sábado 2 de noviembre. Pero esta sesión es la réplica de la del día de hoy. Para estudiantes que de pronto no puedan asistir hoy, pues que asistan ese día. Entonces, en estos dos horarios es suficiente con que asistan a uno de los dos. Lo mismo pasa con los siguientes dos. Los siguientes dos horarios son el martes 26 de noviembre y sábado 30, suficiente con que asistan a uno de los dos. Y lo mismo con los siguientes dos horarios que van a ser en diciembre. Mm, si ustedes asisten a las 3 sesiones, una por cada unidad, tienen derecho a 50 puntos en el curso, 50 puntos extras. ¿Listo? Yo seré el encargado de cargarles esos puntos. Pero para yo poderles cargar esos puntos es necesario que ustedes se hayan inscrito y que confirmen la asistencia. Es la única forma en que yo les puedo cargar los puntos. Si no lo hacen, pues no voy a poder cargarles esos puntos. ¿Hasta ahí claro para todos? Sí, señor. Señor. Ok, perfecto. Como les decía desde el comienzo, este tipo de CIPAS tienen esos puntos extras por su participación en el CIPAS, pero se necesita que ustedes sean muy interactivos en el CIPAS. O sea, que si yo pregunte, pues ustedes por favor contesten, confirmen si hay preguntas que las hagan para que tengan eso muy presente. Entonces, siendo así, ya vamos a iniciar ahora sí como tal con lo que vamos a hablar en el CIPAS del día de hoy. ¿Listos? En este CIPAS, permítame un segundito, yo conecto por acá mi tableta
digitalizadora para poder rayar. Y además, abro por acá una aplicación de una pizarra. Listo. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les decía, la intención de este CIPAS es que sea lo más, digamos, lo más dinámico posible y por eso la intención de la participación de ustedes. En el momento, ustedes están viendo unos activadores cognitivos, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de ese activador cognitivo? Que ustedes traten de decirme qué sucede en cada caso. Entonces, hay, en este caso, 4 secuencias. Vamos a hacer las 2 primeras. En la primera secuencia, como ustedes notan, aparecen los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y la idea es que ustedes me digan quién sería el número siguiente y por qué sería el número siguiente. Entonces, ¿qué número iría acá? ¿Quién creen ustedes? Analicen como qué comportamiento hay, cómo va saliendo cada número y quién podría ser el siguiente. ¿Listos? ¿Alguien que se anime? Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, sí está compartiendo. Ok. Nadie que se anime de pronto, profe, Estamos ya echándole dando- cabeza. echándole cabeza, ok. Revisen qué va pasando ahí entre un número y el otro. A ver quién puede llegar a ser el siguiente. Y como dije, los 2 primeros, pues también de paso le van echando gafita a este a ver qué será lo que sucede. Profe, el siguiente número sería el 21, El 21, ¿por qué el 21? porque la secuencia va de 1, sube 2, 3, sube a 5, aumentaría 2, sube a 8, aumentaría 3 y sube a 13, aumentaría 5. O sea que la siguiente sería aumentar 8. Ok, excelente, muy bien. Esta es una serie, ¿cierto? En la que cada número se va generando con la suma de los 2 anteriores. Muy bien. Y esta es una serie muy famosa en matemáticas que se conoce como la serie de Fibonacci. Fibonacci, sí. ¿Listos? Incluso para los que son fanáticos a los tatuajes, por ejemplo, hay tatuajes muy bonitos diseñados bajo la serie de Fibonacci, que es esta. ¿Listos? Muy bien. ¿Cómo sería el comportamiento en la siguiente? Va -1, -4, -9, -16. ¿Quién cree que sigue? ¿Cuál ven ustedes que es la característica de cada uno de estos números? 1, 4, 9, 16. ¿Ven alguna característica por ahí? Serían como los números cuadrados, pero en negativo, ¿no? Uno a la Ok, 2, 2 a la perfecto. O sea, ¿qué 2, número seguiría? menos 81. No, perdón. Menos 25. -25, perfecto. Estos se están generando con esta formulita, -n cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por el menos, pues -1. 2 al cuadrado es 4, menos por el menos, pues -4. Lo mismo, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Muy bien, perfecto. Estos se llaman activadores cognitivos que sirven, digamos que hay muchas intenciones, pero una de sus intenciones principales, ¿sí? Es permitir que nosotros no envejezcamos. Esa es su intención principal, mantenernos activos y jóvenes, los activadores cognitivos. Aquí hay otro, pero este se los voy a dejar de tareita, que es cómo ubicar estos 3 señores, estos 3 personajes, de tal forma que me quede un número de 3 cifras que sea múltiplo de 7 o divisible entre 7, ¿sí? Por ejemplo, acá está 136, entonces ver si el 136 es divisible entre 7.
Cuando yo diga que sea divisible, quiere decir que el resultado es exacto, un número entero, ¿sí? Entonces esa es la intención. Por ejemplo, nosotros sabemos los criterios de divisibilidad, ¿cierto? ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando es par, ¿cierto? Entre 3, si al sumar las cifras me da un múltiplo de 3. Entre 5, ¿cuál es el criterio para saber si un número es divisible entre 5? ¿No? Que termine en 0 o en O en 5, 5. ¿cierto? Muy bien. Y la del 7 es que yo, aparte las unidades, aquí hay unidades, decenas, centenas, que aparte las unidades y a al doble de ese número le reste el número que se genera con los otros dos. Y me debe dar 0 o un número múltiplo de 7. Entonces, como nos vamos a volver a ver para la unidad 2 en un CIPAS, ustedes me van a decir cómo se tienen que ubicar estos tres personajes para que me genere un número que sea divisible entre 7. ¿Sí? Aquí ya hay un número, por ejemplo, 136. De aquí mismo yo puedo decir, por ejemplo, 163. Puedo decir 316 y así todas las combinaciones que se me ocurran hasta encontrar uno que sea divisible entre 7. Pero entonces ese va a ser de tarea. Bien, los objetivos del CIPAS del día de hoy es complementar las temáticas de la unidad 1 álgebra, específicamente lo que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales 2×2 y con lo que tiene que ver convertir o pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eso tiene que ver con los ejercicios que ustedes tienen que resolver, creo que son los ejercicios tipo 1 y tipo 2, que hay que resolver una ecuación de primer grado y un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces, eso es como tal lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Entonces, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. El lenguaje natural, primero que todo, es la forma como nosotros nos comunicamos, como hablamos. Eso es lenguaje natural. Y el algebraico es como yo puedo pasar lo que estoy diciendo en palabras a símbolos, números y letras que me representen esa misma situación. Ese es el lenguaje algebraico. ¿Por qué es importante y para qué sirve el lenguaje algebraico? Porque es el que me permite a mí resolver una situación problema, que no necesariamente tiene que ser incluso matemática, puede ser algo de la vida cotidiana. Si yo lo puedo representar símbolos, letras, puedo, digamos, manipularlo y resolver mi problema sin ningún inconveniente. Además que me facilita la vida, porque acá tenemos un ejemplo. Dice, si la suma de dos números es igual a 2, esto sería en palabras, aquí falta la palabrita de si la suma de dos números es igual a 2, eso sería en palabras, eso yo lo puedo decir así. X más Y igual a 2. Miren todo lo que me gasto acá y el trecito que es acá. Y esto yo además lo puedo manipular usando todos los trucos que existen para resolver una ecuación. Trucos entre comillas, ¿no? Entonces ese es el objetivo del CIPAS del día de hoy, que ojalá ustedes puedan resolver sus ejercicios 1 y 2 sin ningún inconveniente. Aquí nos sugieren ver un video, entonces, bueno, me voy a compartir de nuevo pantalla porque no compartí el sonido y ustedes me dicen si lo pueden escuchar. Entonces vamos a compartir, incluyendo sonido. ¿Ya están viendo de nuevo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Sí, señor. Ok. sí, sí se ve pantalla. Bueno, voy a ponerle a esto un poquito de velocidad. ¿Y se escucha también? ¿Qué crees que tienen en común los computadores, el Facebook con el álgebra? Sí, listo. Entonces, por favor, muy atentos porque ahorita les voy a hacer algunas preguntas respecto al video. Por favor, muy atentos. Mucho. El álgebra está en el corazón de páginas web, como Facebook, de computadores y juegos que juegan en tu casa, porque están programados con fórmulas construidas con los principios del álgebra, que procesan la información que tú y todos los usuarios del mundo generan. Sin estas fórmulas, los computadores y todo el Internet no podrían funcionar. A ver, ¿por qué es importante que tú la entiendas y aprendas? Primero, te ayuda a pensar con altura de miras, porque desarrolla el pensamiento abstracto y puedes mirar más allá de lo concreto, ¿cachai? Te da más poder mental. Segundo, es súper útil porque te sirve para plantear y resolver los desafíos numéricos que vas a encontrar en la vida. Tercero, es clave para las carreras de ingeniería en general, arquitectura y construcción.
Cuarto, el álgebra también es clave para que te vaya bien en la TSU matemática, que pesa para entrar a casi todas las carreras, incluso humanista o artística. Así, tu dominio del álgebra va a determinar heavy si puedes estudiar la carrera que quieres y continuar en la dirección de la vida que soñáis. ¿Qué vamos a aprender o reforzar en esta introducción al álgebra? Describir para qué sirve el álgebra, que ya lo vimos, así que check. Describir qué es, reconocer su origen, comprender cómo se expresa, identificar los elementos de una expresión algebraica y reconocer los tipos de expresión algebraica. El álgebra es el área de las matemáticas que usan letras, como X, Y, Z y otra, da lo mismo, para representar números. ¿Por qué representan números? Bueno, porque no siempre sabemos el valor de la cantidad de algo, ya sea porque está siempre variando o nunca lo supimos. Y las letras se usan simplemente para representar esos números variables o desconocidos. Por ejemplo, ¿sabéis tú cuál va a ser la temperatura mañana a esta misma hora? Puedes mirar el pronóstico, pero imposible que la sepa exactamente. Entonces, para que no tengas que estar achuntándole o chamullar, podéis representar el valor desconocido de temperatura con la letra T, la inicial de temperatura. ¡Charán! Estas letras se llaman variables, porque representan valores que son desconocidos o pueden variar. Así, con el álgebra puedes plantear problemas matemáticos con variables, y además es el medio para encontrar el valor de esas variables. De hecho, identificar el valor de las variables es una de las funciones más importantes del álgebra. Álgebra en árabe significa restaurar, y en su esencia significa integrar y simplificar. Es encontrar la claridad y el equilibrio en el desorden. Lo creó un matemático y astrónomo persa de nombre Al-Khwarizmi en 830 después de Cristo, con la idea no de marcarte la vida con cálculos peludos, sino por el contrario, de ayudar a la gente común y corriente a hacer cálculos relacionados con la plata, la herencia de tierras, el comercio o la construcción. El álgebra te permite expresar problemas de la vida cotidiana. Veamos un ejemplo. Imagínate que querías comprar un computador y audífonos para escuchar la música que te gusta mientras navegáis por internet. Y te venden el computador en 100 y los audífonos en 10. ¿Cómo se expresaría el valor de los dos juntos? 100 más 10. Estamos en una operación aritmética simple. Ahora, ¿qué pasa si es que el vendedor te dice, mira, los audífonos van a cambiar de precio en 2 meses más, porque el dueño a veces los sube o los baja de precio dependiendo de cómo le esté yendo a su negocio? Pero no tengo idea de cuánto van a estar. ¿Cómo sabes tú cuánto te va a costar todo? Imposible. Ahora, con el álgebra, igual lo puedes expresar. Veamos. 100 es el valor del computador, más el valor variable de los audífonos, que podemos representar con un símbolo como la letra A de audífono. Así, aunque no sepas el precio de los audífonos, igual puedes expresar el valor total del combo computador-audífono. Esto es 100 más A. Esto se llama expresión algebraica. Las expresiones algebraicas siempre contienen al menos tres cosas. Primero, letras o símbolos que representan variables. Segundo, número. Tercero, operaciones aritméticas como más, menos, multiplicación, división, potencia y raíces. Las operaciones aritméticas son fundamentales porque son el medio para conectar y hacer los cálculos de los números con las variables. Veamos un ejemplo. A más 1. A es la variable, 1 es el número y más la operación aritmética. B menos 2. B es la variable, 2 es el número y la resta es la operación aritmética. 5C. C es la variable, 5 es el número y multiplicación es la operación aritmética. Ojo que el signo de multiplicación no se pone. D-4. D es la variable, 4 es el número y división la operación aritmética. C elevado a 3. C es la variable, 3 es el número y potencia la operación aritmética. Raíz de 9A. A es la variable, 9 es el número y raíz es la operación aritmética. Cuando la expresión algebraica no tiene signos más o menos entre las variables, se llama término algebraico, que es una unidad dentro de una expresión. Por ejemplo, estos últimos 4 son términos algebraicos. Mira las expresiones 2 y 6. ¿Qué tienen en común? Tienen suma y resta entre los símbolos o números. Se considera que la suma y la resta separan los términos algebraicos. Entonces, si tiene dos términos, se llama binomio. Si tiene tres, trinomio. Y si tiene más de tres, polinomio. ¿Qué tal? Suena difícil la palabra trinomio y polinomio, pero en verdad, si te fijas, es sencillo. Se trata de aprender el lenguaje algebraico. El resto, que solo tiene un término, es decir, que no es separado por sumas o restas, y se forma con multiplicaciones, divisiones, cuadrados y raíces, ya sea positivo o negativo, se llama monomio, que son términos algebraicos. Veamos unos ejemplos. 2AB, no hay suma ni resta, y el 2 multiplica la B, es un monomio. Fíjate que este tiene signo más, es un binomio. Fíjate que este tiene 3 signos más, es un polinomio. Bien. Entonces ahora vamos con las preguntas. Ojalá que sea de forma voluntaria y no por dedocracia. Alguien que me quiera decir algo respecto al video. Cualquier cosa respecto al video. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Les oriento un poquitico más? Bueno, entonces les voy a hacer las siguientes dos preguntas de una vez. Una, ¿alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado por qué hay que ver matemáticas en el colegio? ¿Por qué hay que ver matemáticas en la universidad? Estudiemos lo que estudiemos, independientemente de la carrera, del programa que uno esté cursando, hay que ver matemáticas. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Jesús, adelante. Pues, es que, bueno, en el video no se entendía mucho, pero yo digo que es por lo que le enseña a uno a razonar, a tener como más idea de lo que uno, más lógica a lo que uno hace en el día a día. Ok, Jesús, muchas gracias. Ha dicho algo muy importante. ¿Alguien más que quiera decir por qué creen que hay que ver Porque matemáticas? buenas Adelante, noches, porque en la vida pues cotidiana tenemos que calcular, sea para cualquier cosa hay que tener un cálculo. Ok, también, muy cierto. Muchas gracias. Yo les voy a dar algunas razones aquí muy importantes
de por qué se necesitan las matemáticas. E incluso, como ustedes notaron en el video que hablaba del álgebra, el álgebra de cierta forma fue creada, aunque nosotros no creamos eso, para facilitarnos la vida, ¿sí? Para hacernos la vida más fácil. ¿Por qué? Uno, porque todo en la vida está basado en matemáticas, absolutamente todo. La medicina, por ejemplo, es basada en matemáticas. Y todo, desde cosas muy comunes como ir a la tienda a hacer una compra, ahí hay matemáticas. Entonces, por eso, esa es una razón principal de por qué que se necesita ver las matemáticas. Pero hay otra razón que es muy importante y es como la justificación real de por qué se ven matemáticas en el colegio, en la universidad. Y es que las matemáticas tienen una función muy importante en nuestro cerebro. Y lo voy a hacer en unas analogías, por ejemplo, un deportista que juegue fútbol, que no sé, ciclismo, para ser mejor, que necesita entrenar, ¿cierto? Entrenar y entrenar y entrenar. Y si es un deportista de alto rendimiento, pues más aún hay que entrenar seguido para hacer cada día mejor y, digamos, tener mayor capacidad, ¿cierto? En el gimnasio, por ejemplo, uno va al gimnasio que para que le crezca el músculo, ¿cierto? Entonces, para que le crezca el músculo, ¿qué hay que hacer? Entrenar, entrenar para que él crezca. Todo tiene una forma de entrenarse. Pues las matemáticas son las encargadas de entrenar nuestras neuronas, ¿sí? Son la mejor forma de entrenar las neuronas. Y si yo entreno mis neuronas, que es haciendo matemáticas, como lo decía Jesús, nos va a dar una mayor capacidad de razonamiento lógico, que no necesariamente es para resolver problemas matemáticos, sino que sirve para resolver problemas de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque si nosotros tenemos nuestras neuronas entrenadas, voy a tener mayor perspectiva, ¿sí? Un espectro más amplio respecto a los diferentes problemas que se nos pueden llegar a presentar y voy a tener mayor capacidad de resolverlos. Esa es la razón principal de las matemáticas. Por eso son tan importantes. Además que también ayudan, por ejemplo, a mejorar el tema de la inteligencia emocional, que por ejemplo es tan común en la actualidad, ¿no? Porque, digamos, anteriormente el psicólogo, decían nuestros papás, el psicólogo era la correa, ¿cierto? En la actualidad ya no. Y no es que esté mal ir al psicólogo, pero hay situaciones que han hecho que eso se necesite más en la actualidad, que tal vez tienen que ver por el hecho de que se ha dejado de hacer matemáticas. Muy bien. Vamos a continuar entonces por acá. Vamos inicialmente a hablar de ecuaciones de primer grado. Como yo les decía, en su tarea, el trabajo que tienen que hacer de la tarea 1, hay dos bloques de ejercicios en los que ustedes en uno tienen que resolver una ecuación de primer grado en la que le dan como un enunciado, usted busca quién es la ecuación y la resuelve, ¿cierto? Y hay otro que es resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Pues yo con lo que les voy a explicar el día de hoy les voy a dar más o menos las herramientas para que ustedes puedan hacer esos dos ejercicios sin ningún problema. El director de curso nos sugiere, quien es quien elabora como tal la presentación, nos sugiere revisar un objeto virtual de aprendizaje. Cuando ustedes ingresen al curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, algo muy importante es que ustedes tienen que tener activa la barra de progreso, ¿no? Que la barra de progreso es la que está aquí al lado izquierdo y que estos cuadritos deben estar en color verde. Si eso es así, el curso funciona normalmente. Si no, no va a funcionar. ¿Sí? O sí va a funcionar, pero de pronto hay cosas que no funcionen como debe ser. Entonces hay que tener esa barra de progreso activa. Dentro del entorno de aprendizaje, hay un espacio de contenidos y referentes bibliográficos para cada unidad. Entonces, por ejemplo, acá está el de la unidad 1, que es en la que ustedes están, unidad 1 álgebra, y hay unos referentes bibliográficos, y dentro de esos referentes bibliográficos hay uno que se llama OVA. Un OVA es un objeto virtual de aprendizaje. Yo les sugiero que no solo para este curso, sino para todos los cursos en los que en los referentes haya OVAs, los revisen, porque el OVA tiene información resumida, más fácil de entender y que está muy relacionada con lo que ustedes deben hacer. Además es dinámico, interactivo, entonces hay que revisarlos. Y vamos hoy a hacer eso un poco, a revisar un poquito sobre ese objeto virtual de aprendizaje. Habrán cosas ustedes después con tiempo lo revisan todo y escuchan. Yo aquí voy a omitir algunas cosas. ¿Qué es una ecuación de primer grado? Eso sí, aquí de forma rápida. Una ecuación de primer grado es una ecuación en la que la variable tiene como máximo exponente 1.
Eso es una ecuación de primer grado. O sea, siempre que no haya exponente en la letra es porque es 1. Y además, una ecuación de primer grado va a generar una línea recta. Aquí hay ecuaciones de primer grado, todas generan líneas rectas. ¿Listo? Eso es algo muy importante en las ecuaciones de primer grado. Acá está como una introducción, el objetivo del objeto virtual de aprendizaje. Eso no lo voy a revisar yo, eso lo harán ustedes. Acá hay una parte donde, como de contextualización, donde nos habla de la importancia de las matemáticas, de las ecuaciones de primer grado, porque las usamos nosotros en nuestra vida cotidiana, para pagar servicios públicos, para situaciones de oferta y demanda. Si de pronto alguno de ustedes invierte en bitcoins, en bolsas de valores, hay muchísima matemática para poder hacer las inversiones y saberlas hacer. Segundo, muy importante porque siempre que yo tengo una situación problema, a través del álgebra puedo, digamos, sacar unas ecuaciones que me representen ese problema y si yo puedo hacer eso, lo voy a poder resolver sin ningún inconveniente. Siempre para resolver hay un problema, hay unos pasos importantes que los vamos a ver acá a continuación. Paso número 1 es leer muy bien el problema hasta que quede 100% entendido. Si es necesario leerlo varias veces, hay que hacerlo. Albert Einstein, que yo sé que ustedes han escuchado hablar de Albert Einstein, decía que si él tuviese que resolver un problema del que dependiera toda su vida, él gastaría el 90% de su tiempo, del tiempo que le den tal vez para ello, única y exclusivamente a leer y entender el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos bien el problema y no le damos la respuesta que nos están solicitando. Entonces siempre es muy importante leer hasta entender el problema. Número 2, identificar las incógnitas y representarlas por medio de símbolos. Normalmente, pues, nosotros usamos letras. Ese es mi segundo paso, identificar por quién me preguntan, cómo lo puedo representar. 3, llevar el problema, o sea, lo que me están dando en lenguaje natural, a un lenguaje algebraico, lo que implica, pues, plantear las ecuaciones. 4, esto es muy importante, si es necesario utilizar tablas, gráficos, dibujos, ilustraciones, para lograr entender mejor mi problema, hay que hacerlo. La tarea 2 que ustedes tienen que hacer es sobre trigonometría. Y ahí los dibujos son muy importantes, porque el dibujo es el que me va a decir a mí o me va a permitir identificar qué me dieron, qué conozco, qué me preguntan. ¿Listos? 5, pues ya es usar las operaciones necesarias para obtener el valor de cada una de las incógnitas. Y 6, verificar que las respuestas que yo encontré responden a mi problema. ¿Vamos hasta ahí todos claritos? Sí, señor. Ok. Como les digo, ustedes incluso después pueden revisar ese objeto virtual de aprendizaje con mayor detenimiento. Hay algunos audios y que me van a permitir, digamos, escuchar y comprender un poco más. Esta sí lo vamos a revisar. Muy atentos ahí, por favor. Raíz y solución. Un valor de la variable que haga que la ecuación sea una proposición cierta se denomina raíz o solución de la ecuación dada. Decimos que tal valor de la variable satisface la ecuación. Sí, Para una mayor comprensión del concepto raíz o solución, señor. Yo creo que si se silencia, es que se está escuchando doble el video, de pronto se alcanza a escuchar en el micrófono suyo. Entonces, creo que Ah, ok, listos. Entonces gracias. Voy a apagar acá entonces mi micrófono mientras, no que se me pierde. vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. X más 3 igual a 4. Recordemos que, dado que es una igualdad, lo que ocurra en un lado del igual debe ocurrir al otro extremo también. Ahora bien, lo que debemos hacer es reducirla, por lo que restamos 3. X más 3 menos 3 igual a 4 menos 3. Hacemos las respectivas restas y tenemos que X es igual a 1. Terminando de desarrollar el ejercicio, sabemos que la raíz o solución es 1, dado que es el valor que necesita tomar X para cumplir dicha igualdad. Lo anterior es posible comprobarlo de la siguiente manera. A la ecuación original sustituyamos la raíz o solución, es decir, 1. X más 3 es igual a 4.
1 más 3 es igual a 4. Teniendo entonces que esta solución hace que la ecuación sea una igualdad, 4 es igual a 4. Bien, ahí nos muestran un ejercicio muy sencillo de una ecuación de primer grado, como para entender un poco cómo funciona. Aquí está algo muy importante respecto a lo que significa resolver una ecuación, ¿sí? Porque normalmente, digamos, nosotros cuando despejamos una ecuación, uno dice, este más 2 que está acá sumando pasa al otro lado a restar. Como está multiplicando, pasa a dividir. Pero en realidad no es tan así. La realidad es que se usan unos principios que se llama principio de la adición y principio de la multiplicación. ¿Qué es eso del principio de la adición? Es, digamos, la herramienta que me permite a mí despejar una ecuación en donde haya algo sumando o restando, ¿sí? Y que yo lo pueda anular con la operación contrario o con su inverso, pues. Eh, en este caso de la adición, la operación inversa es la sustracción y pues viceversa. Entonces, si por ejemplo acá dice 2x más 5 y yo necesito quitar ese 5, pues resto 5. Pero para que la ecuación no se me altere, yo debo restar 5 a ambos lados. Lo mismo sucede si es un número que está restando. Entonces, si está restando, sumo el mismo número a ambos lados para poder quitarlo de un lado de la igualdad. Sí, porque por ejemplo acá 5 menos 5 se vuelve 0. Entonces, así funciona. Pero siempre todo lo que yo haga antes del igual, lo debo hacer después del igual. Eso es muy importante. Y el principio de la multiplicación funciona para cuando haya un valor multiplicando o dividiendo. ¿Sí? Si está multiplicando, lo que uno normalmente dice, el 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pero lo que en realidad se hace es que yo divido a ambos lados de la ecuación en ese valor para dejar la incógnita sola. Y lo mismo sucede si es un valor que está dividiendo. Entonces son esos dos principios muy importantes que son los que uno normalmente usa a la hora de despejar una ecuación algebraica. Como ya les decía desde hace rato, las ecuaciones de primer grado pues tienen esta estructura, el coeficiente que es el que acompaña a la variable que debe tener exponente 1, o sea, no aparece el exponente, siempre que es 1 no se coloca, y se necesita eso para que sea de ecuación de primer grado. Y un término independiente normalmente aparece, que es uno en el que no está la x. Aquí hay una situación problema, yo voy a colocar ese videíto y ustedes al final me van a decir una respuesta que debe ir acá. ¿Listos? Entonces, por favor, muy atentos. Hola. Ya habiendo visto todos estos contenidos teóricos, es importante que entremos a ponerlos en práctica con el siguiente ejercicio. Profe, por Un favor. carpintero debe cortar una tabla de 6 metros de largo. Ah, es cierto. Ya lo silencio. Qué pena con ustedes. Si cada tramo debe tener 20 centímetros más que el anterior, ¿cuál será la longitud de cada tramo? Para proceder a resolver, es necesario extraer la información importante que nos brinda el enunciado, en el cual es posible inferir que sea x la longitud del tramo más corto. Entonces, el segundo tramo será x más 20 y el tercero será x más 40. Lo anterior es posible expresarlo gráficamente de la siguiente manera. Ahora bien, sabemos que la suma de esos tres pedazos equivalen a 6 metros, 600 centímetros, por lo que dado que la relación de los tres pedazos los manejamos en centímetros, dejaremos expresado el total de la tabla en centímetros, quedando entonces el modelamiento matemático así. X más 20 más x más 40 es igual a 600. ¿Cuál es el valor de x? Iniciamos a resolver. Rompemos paréntesis. X más 20 más x más 40 igual 600. Sumamos constantes con constantes y variables con variables. 3x más 60 igual 600. Aplicamos el principio de adición. 3x más 60 menos 60 igual 600
menos 60. Ahora se aplica el principio de multiplicación. 3x sobre 3 igual a 540 sobre 3. Quedando entonces Bien, entonces, ¿cuál sería el resultado acá? ¿Cuál es el valor de X? 180. El valor de X es 180. 180, vamos a ver si sí. 180, muy bien. Antes de pasar a otra partecita acá sobre este mismo problema, observen que este problema es un problema, digamos, yo lo digo con todos sus juguetes. ¿Por qué? En el problema se explicó, bueno, se dio una situación, un contexto, se hizo un dibujo para entender mejor el problema y además se hizo una conversión. En el proceso, pues no se notó, pero la conversión que se hizo es que 6 metros se pasaron a centímetros, expresando ese 600 centímetros. Eso es muy importante que lo tengan presente a la hora de resolver un problema y es las unidades. Que todo el problema esté bajo las mismas unidades, si no el resultado pues no va a coincidir. Bien, entonces aquí hemos dicho que X valía 180. ¿Qué coloco acá? Para el segundo tramo sería, ¿acá qué iría? Sería 180 más 20 igual a 200. Ok, y en el siguiente, 180 más 40 igual a 220. ok, vamos a ver. Listos, perfecto. Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia y algo quizá más similar todavía a lo que ustedes tienen que hacer. Aquí hay un ejercicio, una situación, problema y hay 4 opciones de respuesta. Y yo aquí les voy a hablar de 2 cosas muy importantes. Número 1, en matemáticas se puede presentar una de 2 situaciones, que lo que yo tenga que hacer tal vez sea presentar un cuestionario. Y si yo tengo que presentar un cuestionario, la cuestión va a ser de tiempo. La situación es de tiempo. ¿Sí? O sea, entre menos tiempo me demore haciéndolo, mucho mejor porque me va a quedar más tiempito quizá para otras preguntas. Es como funciona, por ejemplo, el ICFES, las pruebas Saber Pro, las TIT, cuando de pronto ustedes se vayan a graduar de su carrera tecnológica o profesional, hay que presentar ese tipo de pruebas. Y ahí la cuestión es de tiempo. Pero hay otra situación en la que la situación no es de tiempo, sino de calidad y de presentación de un informe, donde tiene que haber un paso a paso, que uno entienda qué fue lo que se hizo. Eso es muy importante tenerlo presente. Ya les digo por qué. Digamos, esta es una situación donde yo tengo un problema y 4 opciones de respuesta. Yo puedo resolver esto de forma sumamente rápida si la cuestión fuese de tiempo. Yo puedo identificar mi respuesta rápidamente sin tanta cosa. Pero si la cuestión es de un informe, hay que hacer todo el paso a paso. Entonces vamos a leer el problema y analizar qué sucede ahí. Entonces dice, la edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. Si dentro de 12 años la edad de Pedro solo será el doble de la del hijo, ¿cuáles son o cuáles serán, perdón, estas edades? Entonces, hay una primera situación que me dice la edad de Pedro, ¿cierto? Voy a permitirme rayar por acá. La edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. Quiere decir que un número es el triple del otro. Si la cuestión es de tiempo, pues yo voy a, como ya tengo las opciones, voy a verificar cuáles cumplen con esa condición. ¿Sí? Ejemplo. La respuesta de dice 21 y 14. 21 no alcanza a ser ni siquiera el doble de 14. Entonces yo ya puedo decir, esta no es. 9 y 28. El triple de 9, que es lo que dice acá 3 veces, es 9 por 3, 27. No 28. Descartada. 18 y 36. 36 es exactamente el doble o 2 veces 18. Luego tampoco es porque no me cumple la condición. 36 y 12. En efecto, 36 es el triple de 12 o 3 veces 12. 12 por 3, 36. O sea, la respuesta correcta es la A. Y observen que no he hecho ninguna operación. ¿Sí? Entonces, si la situación es de tiempo, ahí es donde entra lo que les decía al comienzo y que decía Jesús de la lógica. Si yo le echo lógica a esto, pues
Yo lo puedo resolver rápidamente sin hacer casi que operaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando la situación sea de trabajo? Pues hay que hacer el paso a paso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es leer el problema, identificar qué me dan, qué me piden y cómo lo puedo resolver, ¿sí? Entonces aquí me dice que cuáles serán las edades. ¿Las edades de quién? Las edades de Pedro. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que la edad de Pedro es X y la edad del hijo. Y yo voy a decir que el hijo es Y. Entonces eso es una primera parte, identificar por quién me preguntan y representarlo con unas variables. En este caso va a ser X y Y. Ahora luego dice, la edad de Pedro, que yo he dicho que es X, voy a ponerlo por acá, X, es, el es va a ser un igual. 3 veces pues es un 3 que multiplica a alguien. La edad del hijo, y la edad del hijo es Y. De aquí ya me salió una ecuación. X igual a 3Y. ¿Qué significa? X es la edad de Pedro, el igual es la palabra es, 3 veces Y la edad del hijo. O sea, en efecto dice lo que dice acá antes de este punto. Entonces, esta sería mi ecuación número 1. Ahora voy a seguir leyendo de aquí en adelante. Si dentro de 12 años la edad de Pedro solo será el doble de la del hijo, ¿cómo sería mi otra ecuación? ¿Quién me dice, por favor? ¿Alguien? ¿Cómo digo dentro de 12 años? Por ejemplo, alguno de ustedes que me diga cuántos años tiene en el momento. ¿Alguien que se anime a decir cuántos años tiene en el momento? Todos al tiempo, ¿no? 27. Profesor, bueno, el profesor tiene 30 años. ¿Cuántos años tendré dentro de 12 años? Si tengo 30 dentro de 2 años, tendré 42. 42. ¿Qué operación hicieron? Le sumo 12. Le sumamos 12. Exactamente lo mismo hacemos acá. Si dentro de 12 años la edad de Pedro es X. Dentro de 12 años va a ser X más 12, ¿cierto? Es igual. Entonces, aquí se solo será, ese es el igual, el doble de la del hijo. Entonces yo voy a decir, solo será 2 veces ¿qué? Y. 2 2 veces veces Y. Y. Última palabra. Sí, Los señor. 12 años pasaron para Pedro y para el hijo. También, ¿cierto? Entonces aquí sería algo como esto. X más 12 es igual a 2 que multiplica a Y más 12, ¿sí? Porque la edad del hijo, digamos, también pasó, ¿sí? Entonces, si digamos tenía 12 años, pues dentro de 12 a ver cuántos es que tiene, ¿cierto? Y va a ser el doble de esa edad. Entonces, aquí están mis dos ecuaciones. Ahora, ¿yo cómo resuelvo eso? Entonces, si son dos ecuaciones, yo tengo que despejar una variable en una de las dos, que en este caso ya está despejado en la ecuación 1, y sustituir. Aquí me está diciendo, oiga, x es 3y. Entonces yo puedo cambiar esta x por 3y. Entonces me va a quedar 3y, que va a ser esta x, más 12, ¿cierto? Es igual a 2 que multiplica a y más 12. Y aquí ya tengo una ecuación en la que solo aparece una variable, o sea, una letra, que es la y, ¿sí? ¿Qué hago? Aquí aplico propiedad distributiva, ¿cierto? Entonces me va a quedar 3y más 12 es igual a 2 por y, que es 2y, más 2 por 12, que es 24, ¿cierto? Luego voy a dejar términos con variable a un lado, términos independientes al otro. Entonces acá el 3y se mantiene. Este 2y, por principio de la adición, va a pasar a este lado acá a restar, menos 2y. Y esto es igual al 24 que estaba ahí. Y este 12 que está acá sumando, por principio de la adición, restaría acá. ¿Cierto? Y aquí me queda 3y menos 2y, eso es y, ¿cierto? Y 24 menos 12 es 12. Entonces, de esto yo sé que y vale 12. Entonces, yo busco aquí qué respuesta tiene el 12, que es la primera. Para saber quién es x, x es 3 por y. Entonces, x sería igual a 3 por y, pero y es 12. 3 por 12, 36. ¿Sí? Y entonces he encontrado la otra respuesta.
¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Fácil, ¿cierto? Vamos a ver con la siguiente, a ver cómo nos va. La siguiente ya ustedes me van a ayudar, me van a decir a mí cómo la harían. Yo solo les ayudaré un poquito. Y ya les voy a mostrar ahorita cómo resolver como tal un sistema de ecuaciones lineales, cómo hacer la evidencia en el GeoGebra, que es algo que ustedes deben hacer. Bien, vamos con esta segunda situación. ¿Quién me colabora leyéndolo ahí, por favor? Voluntario o voluntaria. La suma de tres números es 47. El segundo número es el triple del primero y el tercero excede en 12 al segundo. ¿Cuáles son dichos números? Ok, muchas gracias. Observen que aquí también ya tengo las respuestas. Entonces yo me podría poner aquí con las opciones a verificar cuál cumple la condición, si la cosa fuese de tiempo, ¿cierto? Entonces, que la suma de tres números es 47. Entonces yo vengo y busco aquí de estos cuál suma 47. Y así va a estar la respuesta, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer aquí es a plantear ecuaciones. Entonces, lo primero que dice es que la suma de tres números es 47. ¿Cómo digo eso? ¿Cómo digo la suma de tres números? Podría ser así, ¿cierto? X más Y más Z, suma de tres números, es igual a 47. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Luego dice, el segundo número es el triple del primero. ¿Cómo digo eso? ¿Quién es el segundo número? Y ¿Quién es es el igual a segundo número? 3x. Ok, muy bien. Y es el segundo número, es igual a 3x. Y es igual al triple del primero. Muy bien. Y luego dice, eh, el tercero excede en 12 al segundo. ¿Cómo diría eso? Z es igual a y más 12. Z es igual a Y más 12. Muy bien. Y aquí tengo tres ecuaciones y tengo que tratar de resolver eso. Sin embargo, observemos lo siguiente. Y, por ejemplo, está en términos de X. Entonces, si yo cojo, voy a colocarla acá normalmente. X más Y más Z es igual a 47. Esa es mi ecuación. X, pues lo voy a dejar seguir siendo X, más Y. Y es 3X, o sea, lo puedo dejar en términos de X. Más Z. Entonces, Z me toca dejarla en términos de X también para que yo pueda resolver acá. ¿Cómo hago eso? Pues aquí en esta ecuación, Z va a ser igual a Y, pero Y es 3X, ¿cierto? Más 12. Entonces ya sé que Z en términos de X es 3X más 12, ¿cierto? Entonces aquí Z sería más 3X más 12, igual a 47. Entonces aquí lo que hago es ahora reducir términos semejantes. Entonces, ¿cuántas X hay en total? 3, Aquí hay una, y 3, 4, y 3, 7. 7X en total, ¿cierto? Más 12 es igual a 47. Ahora, lo que no tenga X se va para el otro lado, entonces me va a quedar 7X es igual a 47 menos 12. 47 menos 12, ¿cuánto es? 35. 35. Y finalmente ese 7 que está multiplicando a X va a pasar al otro lado a, Dividir. y me queda que X vale ¿cuánto? 5. 5. Respuesta correcta, La la A, ¿cierto? Que es en la que está el 5. Y en efecto, si sumamos 5 más 15 es 20, más 27, 47, que era lo que decía la condición inicial. Luego, que el segundo es el triple del primero, en efecto, 15 es el triple de 5. Y finalmente, el tercero excede en 12 al segundo. Y si al segundo, que es 15, le sumo 12, me da 27. Cumple las condiciones. ¿Listos? Muy bien. Entonces, como pueden notar, estos tipos de ejercicios sirven uno para aprender a ver cómo yo puedo pasar del lenguaje
natural al lenguaje algebraico. Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Observen que la suma de tres números es 47. ¿Yo cómo digo eso en letras y números? Pues x más y más z es igual a 47. Entonces ustedes siempre que hagan eso, que eso lo tienen que hacer en su primer ejercicio, después de que ustedes escriban, yo creo que esta es la ecuación. Entonces ustedes tratan de verificar que coincida lo que dicen palabras a lo que está escrito algebraicamente. Profe, ¿Listo? Sí, señor. una pregunta. Si lo Ah. hace uno rápido, la opción C también sería viable, ¿no? A excepción que si uno lo hace matemáticamente, ahí sí ya lo descarta uno. La opción C. Entonces, la C dice 12 y 4, 16, pero no da la suma no da 47. Ah, bueno, sí, por ese lado sí, sí, qué pena. Ok, no, señor, tranquilo, pero eso está muy bien. A mí me encanta que participe, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que usted está diciendo, que el primero es el, ¿qué? Acá dice, el segundo número es el triple del primero. En efecto, 12 es el triple del primero. Que el tercero, sí, o sea, ahí cumplió unas condiciones. ¿Cuál faltó por cumplir? Que la suma de los tres es 47. Pero eso está muy bien, eso quiere decir que estamos atentos y en la jugada. Muy bien. Listos. Entonces, ya con eso voy a volver a la presentación y ya nos vamos acercando un poquito más a cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales. Acá ya hay otros ejercicios, como les digo, ustedes después le pueden cacharrear a ese objeto virtual de aprendizaje. La idea es que lo aprovechen al máximo y que ustedes pues hagan todos los ejercicios allí propuestos. Aquí hay otros ejercicios como para practicar cómo pasar del lenguaje algebraico del lenguaje natural al lenguaje algebraico, perdón. Entonces, vamos a hacer este primero y avanzamos. ¿Qué dice el primer ejercicio? Dice, Mario tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de su mamá. ¿Qué edad tiene la mamá de Mario? Entonces, ¿cómo diríamos eso como una ecuación? Ya sabemos que Mario tiene 15 años, ¿cierto? Y que esos 15 años son ¿qué? La tercera parte de la edad de la mamá. Tercera parte. Es la ¿Y tercera cómo digo parte la de la tercera edad. parte de la edad de la mamá? ¿Cómo creen ustedes que se diría eso? X sobre 3. X sobre 3. Muy bien. X sobre 3. Que es lo mismo también que decir un tercio de X. Eso es exactamente lo mismo. ¿Listos? La tercera parte de X. O X sobre 3. ¿Listos? Entonces, este tricitico que está acá, 15 es igual a X sobre 3, me representa todo este problema. ¿Listos? Mario tiene 15 años, que es, ahí está el igual, la tercera parte de la edad de la mamá. ¿Qué edad tiene la mamá? Así de fácil. ¿Cuántos años tendría la mamá de Mario en este caso? 45. 45, ¿cierto? Porque este 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, x igual a 45. Fácil y sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, esta. Vamos a hacer este segundo. Hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219. Yo, como digo, tres números consecutivos. Por ejemplo, ¿Potencia o no? adelante. Sí, adelante. ¿Cómo sería? ¿Con potencia? No. Tres números consecutivos. Por ejemplo, 5, 6 y 7. Son números consecutivos, ¿cierto? Porque va uno enseguida del otro cuando contamos. 5, 6, 7. Entonces, si 5 es el primer número, el siguiente, ¿cómo lo encontraría? Sumándole 1, ¿cierto? 5 más 1 me da 6. Y el siguiente, sumándole 2, ¿sí o no? Entonces, 2. si ya me voy a letras, porque no sé quiénes son los números, el primer número sería X. El segundo número, ¿quién sería? Y más 2. No, No. Y más X más 1. 2. X más 1. X No más Y. 1. X porque es, el primer número es, suponiendo que sea el 5. Si yo digo, el primer número es 5. El segundo número va a ser 5 más 1, que Ah, sería sí, el sí, sí, 6. sí. El siguiente número sería 5 más 2, que sería 7. Entonces, primer número, X. Segundo número, X más 1.
Tercer número, X más más 2. 2. x más 2, ¿cierto? Y eso debe ser igual a 219. ¿Sí ven? Y ya aquí lo que hago pues es reducir. Una x, 2x, 3x. 3x es igual. Aquí 1 más 2, 3. Sumando, que van a pasar al otro lado a restar. O sea, 219 menos 3. 3. Me queda 3x es igual a 216, 16. ¿cierto? ¿Qué significa x es igual a 216 dividido 3? ¿Qué eso es? 72. 72. Significa que los números son 72, 73 y 74. ¿Claro para todos? Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes, de cierta forma, incluso eso a veces es lo más difícil, sacar las ecuaciones, porque ya el resto es carpintería, le llamo yo, que eso ustedes ya lo saben manejar un poco mejor, lo de cómo despejar una ecuación y todas esas cosas. A veces lo más difícil es cómo saco la ecuación que me representa esa situación, problema. ¿Sí? Pero como pueden notar, vean, no es tan difícil. Es como imaginarse uno, hacerlo, digamos, inicialmente como con numeritos, a ver cómo funciona, y después ya le paso a letras. Y ya está. Sí, profe, y no crea que, por ejemplo, para algunos, en mi caso, son hace 8 años que no veo nada de matemáticas. Entonces, son Ok. cosas que Pero lo que mire, usted mire, decía, que saber leer, leer y identificar cosa por cosa. sí, señor. Gracias, Jesús, por eso le voy a contar una pequeña anécdota de lo que llevo ya en este. Bueno, yo llevo ya muchos años en la universidad, como 7 u 8 años, pero ahorita precisamente como en el momento también se dio la oportunidad de la política de gratuidad como sin condiciones, por decirlo así, muchos estudiantes de los que ingresaron son estudiantes que llevan ya años, 8, 10, 15, 20 años sin estudiar, ¿cierto? Pero mire Jesús, le cuento esto acá para todos, con el respeto de todos, que de los estudiantes que yo tengo ahorita asignados en el periodo 1604, eh, tengo una gran cantidad de estudiantes, pero hartos estudiantes, que ya llevan, y me lo han dicho, profe, yo llevo 8, 10, 15 años sin estudiar, pero sabe también que son los más juiciosos, son muy comprometidos, demasiado, y eso a mí me alegra enormemente, porque para estudiar nunca es tarde, y son de verdad, demasiado juiciosos. Y yo digo que berraquera, nosotros digamos, a la juventud a veces le falta eso, esa falta de querer, de decir yo quiero, ¿cierto? Yo quiero y yo puedo, porque de verdad que lo digo por lo que estoy, en la experiencia que estoy teniendo en el momento, con los estudiantes que tengo asignados en el campus virtual, muchos ya, digamos, con unos buenos años encima y demasiado juiciosos, muy juiciosos. Entonces, eso me alegra mucho que decidan estudiar y que sean comprometidos, ¿sí? Eso es otra cosa muy importante, ya que vine aquí por este lado, les dejo esa coñita ahí. En el momento estamos en la educación virtual, ¿cierto? Ustedes, yo digamos, no les he exigido encender su cámara perfectamente, pudiesen en estos momentos acostarse a dormir y dejarme hablando solo, ¿cierto? Pero, ¿quién es el perjudicado ahí? ¿El profesor? Pues no es el profesor. Eso significa que la calidad de su formación va a depender muchísimo es del estudiante, de la autonomía del estudiante, de que el estudiante decida decir yo quiero, ¿sí? Y la educación virtual sí es posible y sí es de calidad. Yo, como les conté al comienzo, soy licenciado en matemáticas, especialista en didáctica y magíster en educación. Y mi maestría es de la UNAD. Además de ser profesor de la UNAD, también fui estudiante de la UNAD con la maestría. Y puedo dar fe de que la educación virtual es de calidad, pero depende mucho del estudiante. Además, nosotros, la UNAD es una universidad acreditada en alta calidad, que eso es un plus a la hora de uno buscar trabajo, ¿sí? Que usted salga de una universidad acreditada en alta calidad. Pero como les digo, va a depender mucho del estudiante. Entonces, ojalá que ustedes aprovechen siempre este tipo de espacios, de cipas, talleres, encuentros, y que los aprovechen no solamente asistiendo, sino también participando. Eso es muy importante, porque ese va a ser el sentido de este tipo de encuentros, la participación de ustedes. ¿Listo? Entonces me alegra mucho que participen, que estén activos y que a pesar de que a veces llevamos tiempo sin estudiar, le echamos las ganas necesarias. Bien,
Entonces nos acercamos ahora sí muchísimo más, como les decía, a los ejercicios que ustedes tienen que resolver. En el bloque de ejercicios número 2, ustedes tienen sistemas de ecuaciones lineales 2×2. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales 2×2? Es un sistema en el que aparecen dos ecuaciones y dos incógnitas. Eso significa sistemas de ecuaciones lineales 2×2, que sí o sí tienen que haber dos ecuaciones y sí o sí tienen que haber dos incógnitas. Aquí hay dos ejemplos. Un ejemplo 1 donde hay dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2 y dos incógnitas, x y y. Una situación 2, dos ecuaciones y dos incógnitas, x y y. Profe, en la ecuación 2 solo aparece x, no hay problema. Entre las dos ecuaciones hay x y y, o sea, dos variables. ¿Listo? Sistemas de ecuaciones pueden haber 2×2, 3×3, 4×4 y así sucesivamente. Y mucho de lo que nosotros conocemos, por ejemplo, los celulares que tanto le gusta en la actualidad, tanto nos gustan en la actualidad los celulares, ¿cierto? Están basados en eso. Funcionan a partir de sistemas matriciales y que generan unas órdenes, digámoslo así, a partir de programación y demás. ¿Listos? Pero los que ustedes tienen que hacer son sistemas de ecuaciones lineales 2×2. ¿Cómo puedo yo resolver un sistema de ecuaciones lineales 2×2? Tengo dos opciones. Una es el método gráfico y otra método algebraico. Método gráfico es algo como esto. Yo en un plano cartesiano trazo la gráfica que representa cada ecuación, que en este caso, como estamos hablando de ecuaciones lineales, entonces cada ecuación va a representar una línea recta. Entonces las trazo en un mismo plano cartesiano y el puntico en el que se cortan va a ser la solución del sistema de ecuaciones. Resolver un sistema de ecuaciones significa encontrar cuánto vale cada variable, cuánto vale x, cuánto vale y, o las dos letras que yo esté usando, no necesariamente tienen que ser x y y, pero son las que normalmente uno usa, porque el plano cartesiano, esto se llama x, el eje horizontal, y el eje vertical se llama y, ¿sí? Entonces resolver un sistema es decir, x vale tanto, y vale tanto. Y esos dos valores que yo encuentro deben satisfacer a la vez a ambas ecuaciones. ¿Listos? Vamos hasta ahí claros todos, ¿cierto que sí? Profe, por lo general, siempre en el plano cartesiano el horizontal es X y el otro es Y, ¿cierto? Siempre, casi Siempre va a ser siempre, así. sí, siempre va a ser así, ¿cierto? Siempre va a ser así. En matemáticas absolutamente siempre va a ser así. X es eje horizontal, Y es eje vertical. ¿Cuándo cambian de nombre estos ejes? Cuando yo entro a un problema de aplicación. Ejemplo, que voy a colocar una situación física. Un cuerpo se desplaza con una velocidad de tantos kilómetros por hora y en tanto tiempo, tal cosa, un problema de eso, ¿sí? Entonces, en una situación de esas, el eje horizontal va a ser t de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y el eje vertical, según la gráfica que yo voy a hacer. Si es distancia versus tiempo, pues va a ser distancia. Velocidad versus tiempo va a ser velocidad, ¿sí? Y así, dependiendo del problema, van a cambiar su nombre, si hay un contexto. Pero si no hay contexto, siempre van a ser el horizontal X, el vertical Y. ¿Listos? Ahora, como son sistemas de ecuaciones 2×2, yo gráficamente los puedo trazar en un plano cartesiano y se me pueden presentar uno de tres casos, que son las situaciones que se me presentan a la hora de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Situación número 1 o caso 1, que las dos ecuaciones se corten en un punto. Eso significa que el sistema tiene única solución. Gráficamente sería una recta por acá, otra recta por acá, se cortaron en un punto. Esa es la solución. Situación número 2, que las dos ecuaciones lineales no se corten en ningún momento. Eso significa que el sistema no tiene solución. Y gráficamente van a ser dos rectas que se conocen como rectas ¿qué? ¿Paralelas? Paralelas. Muy bien, paralelas. Rectas paralelas es que nunca se corten. O situación número 3, que las dos rectas estén una sobre la otra, una sobre la otra. Y si eso sucede, pues hay infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque hay infinitos puntos en común. ¿Listos? Esas son las situaciones que se pueden presentar. Los que normalmente uno trabaja en sistemas de ecuaciones lineales es esta situación. Sistemas con una única solución. ¿Listos?
Bien, aquí hay unas situaciones que nosotros vamos a verificar con el GeoGebra. El GeoGebra es una de las herramientas que ustedes tienen que usar y pues la idea es que desde ya se lleven también una idea de cómo funciona. Yo voy a hacer el ejercicio con la número 1 y ustedes lo van a hacer con la número 2 o con la número 3. Entonces, GeoGebra, ¿cómo funciona? Ustedes entran a Papá Google, normal, en el navegador, y escriben la palabra GeoGebra. ¿Listos? Y le dan Enter, GeoGebra, y le dan Enter. Automáticamente les va a aparecer muchas opciones de GeoGebra. ¿Sí? Ustedes van a usar el que se llame GeoGebra Clásico. ¿Listos? Abren ese. Ese se puede trabajar el software en línea o ustedes si quieren lo pueden descargar, instalar en su computador, también se puede, pero pues no hay ni siquiera necesidad porque pues en línea funciona una belleza, no consume casi, es muy, digamos, muy económico en cuanto a consumo de internet, por decirlo así, ¿sí? Es decir, es muy liviano, porque costo no hay ninguno, es completamente gratuito, ¿sí? Y aquí es donde ustedes tienen que verificar todos los ejercicios que tienen que resolver. Entonces, yo voy a hacer aquí la gráfica de estos ejercicios. Entonces, en la entrada, que está acá en la parte izquierda, ahí dice la palabrita, bueno, no, normalmente a veces aparece, sino entrada es acá. Entonces, yo hoy voy a digitar cada ecuación. La primera dice 2x, ¿cierto? Más 3y. Esa x y esa y tienen que ser minúsculas para que el GeoGebra lo entienda. Igual a 1. Entonces yo digito, lo puedo hacer con mi teclado o aquí me aparece la opción de un teclado, vean. Ahí está. Entonces yo aquí tengo muchas opciones. Lo pueden hacer así o directamente con el teclado. Entonces digito la ecuación número 1 y le doy Enter. Automáticamente me aparece una recta. Ahora lo hago con la número 2. Menos 2x, ¿cierto? Más 5y es igual a 23. Y le doy Enter. Como pueden ver, en este caso tiene una única solución, porque son dos rectas que se cortan aquí en este puntico. X, ¿cuánto va a valer? X va a valer menos 4, miren. Y, ¿cuánto va a valer? Y va a valer 3. Sin embargo, la solución puede ser números decimales, ambos negativos. Uno puede ser 0, ¿sí? Para que tengan eso presente. Donde se corten, no importa cómo sean los dos números. ¿Claro cómo se hace esto? Ya ahorita les voy a mostrar ustedes cómo tienen que dejar la evidencia del GeoGebra para que cumpla con las exigencias. ¿Listo? Pero claro cómo funciona, ¿sí o no? Profe, Sí, señor. ahí la solución sería menos 4x. X igual a menos 4 Ah, y ok, Y ok, ok, igual ok. a 3. Ok, ok, ok. Como una pareja ordenada sería menos 4,3. ¿Listo? Ya ahorita les voy a mostrar más a fondito eso. Bien, ahora ustedes por favor en su computador van a hacer la situación número 2 y me dicen qué pasa. ¿Listos? Entonces digitan la ecuación 1. Bueno, primero abren GeoGebra clásico y digitan ecuación 1, x más 2y igual a 3, enter. Ecuación 2, 3x más 6y igual a 9, enter. Y me dicen qué pasa, si tiene una solución, infinitas soluciones o no tiene solución. ¿Listos? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien la tiene de pronto? Karen tiene la mano levantada. ¿Karen la tiene? Sí, eso, tiene infinitas
Ecuaciones. Ok, infinitas soluciones, ¿cierto? Porque queda una sobre la Sí. otra. Muy bien, excelente, Karen. Si yo les pregunto, ustedes por favor enciendan su micrófono sin miedo, ¿listo? No hay necesidad de levantar la mano, hablan ahí con confianza. Una cosita, por favor, si hay alguien que no haya confirmado asistencia, hay que hacerlo, porque ya hay plazo hasta las 9, entonces confirmar la asistencia. Si alguien definitivamente no puede, me espera ahorita al final, cuando terminemos, a ver cómo yo le ayudo acá a confirmar. ¿Listos? Pero todos para que por favor confirmen la asistencia, porque de ahí es que yo voy a sacar para cargar los puntos. ¿Bien? Listos, entonces infinitas soluciones. Perfecto. Entonces avanzamos. Algebraicamente hay 4 métodos, que es el método de reducción, de sustitución, de igualación y determinantes. Ustedes pueden usar cualquiera de los 4 métodos y el resultado siempre será el mismo. Y tienen la libertad incluso de elegir el método que deseen, con el que ustedes gusten, y el resultado va a ser el mismo. ¿Listos? Aquí tenemos una primer situación, un primer ejercicio problema. Permítame, muevo esta pestañita por acá, por algún ladito. Ay, María. Un segundito, por favor. Así. Entonces, la situación dice lo siguiente. Encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. Entonces, lo primero que hay que hacer, lógicamente, pues es buscar las ecuaciones. Aquí ya están en este caso. Dos números cuya suma sea 45. X más Y igual a 45. Y cuya resta sea 21. X menos Y igual a 21. Si yo logro dominar los diferentes métodos de solución de un sistema de ecuaciones lineales, lo puedo hacer todo fácil y rápido. Por ejemplo, este yo lo puedo usar por el método de reducción. El método de reducción lo que dice es lo siguiente, que yo tengo que amplificar una o ambas ecuaciones de tal forma que para una de las variables me quede el mismo coeficiente, pero con signo contrario. Eso sucede aquí ya sin necesidad de amplificar. Amplificar significa multiplicar la ecuación por alguien, ¿sí? Aquí sin necesidad de amplificar ya me cumple esa condición, porque está y positiva y y negativa, con el mismo coeficiente que es 1. Entonces, si yo opero esto, pues x más x me da 2x, ¿cierto? 2x. Y menos y se eliminan, se cancelan, porque una positiva y otra negativa, pues se van. Y 2x es igual a 45 más 21, que eso sería, ¿cuánto? 66, ¿cierto? 66. Y de ahí yo ya saqué entonces fácilmente x. 2x es igual a 66, x es igual a 66. Entre 2, x es igual a 33. Y 3. ¿Listos? Entonces ya sé que x vale 33. ¿Cómo saco y? Pues reemplazo en una de las dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que x más y es igual a 45. Significa que y es igual a 45 menos x, que estaba acá sumando, pasa al otro lado a restar. Sustituyo la x. Y es igual a 45 menos 33. Y 45 menos 33 me da ¿cuánto? 12. 12, ¿cierto? He encontrado los dos números. X y Y, X 33, Y 12. 33 más 12 en efecto es 45 y 33 menos 12 es 21, que es lo que decía el problema. Esto es resolver un sistema de ecuaciones. Encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y. ¿Listos? Así si yo digamos domino los métodos, vea, rapidito lo anulé y sale. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo verificar eso con el GeoGebra? Lo mismo, entonces yo abro el GeoGebra clásico, ¿cierto? Voy a decirle a este aquí archivo nuevo, descartar. Entonces me decía que la suma de dos números, x más y igual a 45, ¿cierto? Y enter. Y que la resta, x menos y igual a 21. Y enter. Profe, no salieron rectas por los números. Entonces aquí hay unas lupitas. Yo le doy en la del menos y aparecieron. Aquí hay una cajita de herramientas que me permite sacar intersección.
entre estos dos puntos, entre estas dos rectas, y ahí me aparece 33,12. El primer número siempre será de X, el segundo de Y. Entonces X33, Y12. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos acá? X33, Y12. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listos. Bien. Ya casitico vamos a terminar. ¿Listos? Para que no se me preocupen si ya tienen sueño, ya estamos cerca de terminar. Les voy a mostrar este ejercicio completamente de ceros y les voy a explicar por sustitución cómo sería el proceso paso a paso y cómo sería la evidencia del GeoGebra completica, el ideal, digamos, de lo que ustedes deben hacer. ¿Listos? Entonces, vamos a leer y ustedes me van a ayudar con las ecuaciones. La situación dice que hay que plantear un sistema de ecuaciones y resolver por el método de sustitución. Entonces dice, en un zoológico hay entre animales cuadrúpedos, denominados bestias, y bípedos, que son aves, 81 cabezas. Si se sabe que en total hay 210 patas, patas de extremidades, no de patos, pregunta cuántos cuadrúpedos y bípedos hay en el zoológico. Entonces, yo tengo que primero darle nombre a las variables, ¿sí? A las incógnitas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que los cuadrúpedos son X y que los bípedos, ¿cierto? Son Y. Eso sería lo primero que yo tengo que hacer. Ahora voy a sacar las ecuaciones. Entonces, para eso, pues tengo que analizar mi problema. Dice que entre los cuadrúpedos y los bípedos hay 81 cabezas. Entonces, de ahí va a salir mi primera ecuación, que debe ser igual a 81. La pregunta aquí es, ¿los animales cuadrúpedos cuántas cabezas tienen? Una. Una, ¿sí o no? O sea, por cada animal, una cabeza. ¿Y los bípedos, que son las aves, cuántas tienen? Una. Una, ¿cierto? En condiciones normales, una. Entonces, por cada animal, una. Significa X más Y es 81 cabezas. Si hay 20 cuadrúpedos, pues 20 cabezas, ¿cierto? Entonces, uno por cada animal. Entonces, esta sería mi ecuación número 1. X más Y igual a 81. Y mi ecuación número 2 dice que en total hay 210 patas de extremidades, o sea, igual a 210. Entonces, aquí la pregunta es, ¿los cuadrúpedos cuántas patas tienen? 4. 4, o 4. sea, 4 patas 4. por cada cuadrúpedo. Entonces, por 4 por X. Si hay 5 cuadrúpedos, pues 4 por 5, 20 patas en total. ¿Y los bípedos? 2, ¿cierto? 2. Entonces, 4X más 2Y igual a 210. Y esta sería mi ecuación número 2. Bien. Entonces, después de que yo ya tengo mi sistema de ecuaciones planteado, ustedes en el bloque de ejercicios número 2, si ya revisaron, ustedes deben elegir un sistema de ecuaciones. O sea, no hay que sacar las ecuaciones, sino que ya están, ¿sí o no? Y ustedes deben resolver. Entonces, vamos a hacerlo en este caso por el método de sustitución, que es el que nos sugieren que usemos. ¿Cómo funciona eso? El método de sustitución. El paso número 1 es elegir una de las dos ecuaciones. ¿Cuál? La que yo quiera. Vamos a elegir, por ejemplo, la ecuación 1, ¿sí? ¿Por qué la ecuación 1? Porque está como más fácil de despejar. X más Y igual a 81. Y voy a despejar una de las dos variables, la que yo quiera. Por ejemplo, X. Al despejar X me quedaría que X es igual a ¿quién? 81 menos Y. 81 menos Y. Muy bien. Despejado X. Aquí hay un supuesto valor de X, pero este todavía no es el valor de X, porque el valor tiene que ser un número, ¿sí? Aquí dice 81 menos Y. Entonces todavía no. Entonces, ese es el primer paso por sustitución. Elijo una de las dos ecuaciones. ¿Cuál? La que yo quiera. Y despejo una de las dos incógnitas. ¿Cuál? La que yo quiera. ¿Listos? La idea es que siempre pues se elija la ecuación donde esté más fácil despejar, que en este caso era la ecuación 1. El siguiente paso es coger la otra ecuación, la que no he usado, que en este caso es la segunda,
Tenía algo Entonces, atascado. 4x Le puse más como para 2y. por millarlo por el desarrollador. Ya. ¿Alguien Ya estaba creo que ya preguntando por funciona. ahí algo? Mi técnico, Dios mío. Ponle a ver y lo pones a ver. Dios mío, yo soy muy Perdona, Adriana, yo técnico. la silencio por acá, que la estamos escuchando en su conversación. Bien, vuelvo por acá. Entonces cojo la ecuación que no había usado, que en este caso fue la 2. Y en esa ecuación voy a sustituir lo que encontré en el despeje. Por eso se llama sustitución. Como lo que despejé fue x, pues debo sustituir la x. Entonces, esta es mi ecuación y voy a sustituir ahí. Entonces dice 4, pues coloco el 4. Luego dice x. Entonces voy a colocar lo que se supone que es x. 4 que multiplica a 81 menos y. ¿Listos? Siempre para decir que multiplica es con el paréntesis, ¿sí? Y entre paréntesis siempre voy a encerrar lo que estoy sustituyendo. Ahí quedó. Luego dice más 2y, entonces más 2y, y que eso es igual a 210. Entonces, esta es una nueva ecuación en la que ya solo hay una variable, que es y. Entonces, ahora aquí lo que hago es aplicar propiedad distributiva. El 4 que multiplica 81 y a menos y. Entonces, 4 por 81, ¿cuánto me da? 324, sí. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, señor. Ok, 324. 4 por menos y, más por menos menos, 4 por y, 4y. Más 2y igual 210. Vuelvo y repito. Primero que todo, siempre, propiedad distributiva, romper el paréntesis. Ahora, lo que tenga y lo dejo a un lado, los términos independientes al otro. Entonces aquí voy a dejar menos 4y más 2y. Y esto es igual a 210. Y este 324 que está acá sumando, porque este menos es de él está sumando, va a pasar al otro lado a restar. ¿Cierto? Me queda menos 4y más 2y. ¿Cuánto da eso? Menos 2y. Menos 2y, muy bien. Es igual a 210 menos 324. ¿Cuánto da eso? Menos 114. Menos 114, ¿cierto que sí? Sí, Sí. 4, 2, 1, sí. 9 y 2, 11, sí señor. 114. Bien. Y ahora quito este 2y que está multiplicando, este 2, perdón, menos 2 que está multiplicando a y. Como está multiplicando, pasa a dividir. O sea, me queda que y es igual a menos 114 dividido en menos 2. Una cosa muy importante acá. Profe, pero ¿por qué pasa negativo si pasaría al otro lado positivo? No, porque lo que cambia no es el signo, sino la operación. Entonces, menos 2 está multiplicando a y, pasa a dividir. ¿Listos? Entonces, para que tengan eso siempre presente. Aquí menos por menos se elimina, se vuelve más. Y me queda 114 entre 2, que eso es 57, ¿cierto? 57, sí. Bien. Significa que Y vale 57. Pero ¿quién era Y? Y era bípedos o aves. O sea, hay 57 aves. Ahora necesito encontrar quién era X en realidad. Porque aquí hay un supuesto X. ¿Qué hago? Pues puedo elegir esta misma y cambio ahí lo que ya encontré que fue la Y. Entonces dice que X va a ser igual a 81 menos Y. ¿Y Y quién es? 57. ¿Cierto? Y hago la operación. 81 menos 57. ¿Cuánto da eso? 24. 24. Ok. 24. ¿Listos? Significa que hay 24 cuadrúpedos o bestias. Y resuelto. X vale 24, Y vale 57. Ese sería el proceso. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro para todos? Sí, señor. No. Claro. Bien. Entonces ahora vamos a hacer la evidencia del GeoGebra. Entonces ya saben, abren GeoGebra Classic. ¿Listos? Entonces aquí yo copié esta imagen, voy a borrar esto. Y voy a colocar mis ecuaciones. Entonces la ecuación número 1 era x más 2y más 2y
es igual a 81. X más 2, perdón, más Y. Estoy escribiendo mal. X más Y es igual a 81. Esa es la primera, le doy enter. La segunda, 4x. Ya saben que las letras deben ser minúsculas para que el GeoGebra entienda. Más 2y es igual a 210. 4x más 2y igual a 210. Enter. Si la ecuación, perdón, las gráficas, las líneas no salen, le dan en la lupita en el menos y ahí ya aparece. Después yo vengo y le digo en esta cajita de herramientas, en la segunda, intersección. Le doy un clic sobre una recta, un clic sobre la otra y él me saca el punto. 24 y 57. X 24 y Y 57. ¿Qué fue lo que nosotros nos dio, no? X 24, miren. X 24, Y 57. Dio exactamente lo mismo. Ahora, ¿ustedes cómo complementan esa evidencia? De la siguiente forma. Le dan aquí en esta opción, mueve a. La primera, mueve. Y van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, se ubican sobre una de las rectas. Clic derecho, propiedades. Le van a cambiar el color. ¿Sí? Por ejemplo, azul, que es el color favorito del profesor. Le dan aquí para que quede de pronto más gordita. Y en básico le van a decir nombre y valor. Luego hacen lo mismo con la otra. Entonces, un color diferente. Color rojo, que se vea. ¿Sí? Estilo, entonces aquí también más gordita. En básico, nombre y valor. ¿Sí? Para que quede con la ecuación. Y luego el punto. Entonces, al punto, en básico le dicen nombre y valor. ¿Sí? En color, un color diferente. Y en estilo, bien gordito que se vea porque él es la solución. ¿Sí? Y a esto es ya, bueno, ustedes después ya lo acomodan acá, ¿sí? Entonces, que esta es la ecuación, una de las ecuaciones, esta es la otra ecuación, ¿cierto? Ecuación 1, ecuación 2, y aquí está la solución, el punto en el que se cortan, 24 y 57. Entonces, ustedes cogen con las siguientes tres teclas, tecla Windows, que es la de la banderita, tecla Shift, que está ahí diagonal a ella y es una flecha hacia arriba, y tecla S, que pues es la S. Las tres teclas al tiempo, la pantalla se pone en gris y ustedes recortan su gráfica, digamos, ahí, cortó, se fue al documento donde, digamos que es acá donde usted tenía que pegarlo, voy a suponer que es acá, y viene y le dice control V, ¿sí? Y esa va a ser su evidencia del GeoGebra. Esto sería para ese sistema, para la temática de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Que el pantallazo se pueda leer todo. ¿Quién era la ecuación 1? ¿Quién era la ecuación 2? ¿Quién es la solución? ¿Sí? Que a veces los estudiantes toman unos pantallazos que no se ve nada, pues no sirve. ¿Sí? La idea es que se lea. ¿Ustedes alcanzan a leer ahí? Sí. Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cierto? Esa es la idea, que se lea. ¿Listos? ¿Claro cómo funciona eso del GeoGebra? Esa sería en este caso la evidencia para el punto 2. ¿Todo claro? Sí, señor. Ok. ¿Preguntas? Ese es el paso a paso que usted dice que toca subir al foro. Exactamente. Eso es lo que ustedes, su tutor o tutora virtual, cuando abrió el foro, les debió dejar un formato de presentación del trabajo. Entonces ustedes descargan ese formato y sobre él van a hacer los ejercicios usando el editor de ecuaciones, ¿sí? Usando el editor de ecuaciones. Y el proceso es así como les acabo de explicar ahí. Y ustedes eso es lo que tienen que subir al foro para que el tutor o tutora les realimente. ¿Listos? Incluso si hay alguien, yo tengo material de eso que hice para mis estudiantes de CIPAS y demás pero en el 16.4, pues, pero yo se las puedo compartir. Si hay alguien me escribe por Teams y yo se las envío para que les sirva de apoyo. Ahí le explico, ahí yo tengo una donde explico cómo usar el editor de ecuaciones de Word y todo eso. ¿Listo? Profe, Y una pregunta. sí, señor. Es que, pues, que si no estoy familiarizado con Teams, ¿en qué partes que uno ve las grabaciones de las llamadas? Normalmente las grabaciones se les va a compartir a ustedes, ¿sí? A veces por correo o correo interno del curso, que es este correo. Este correo es muy importante que ustedes lo revisen a diario, mire. Cuando ustedes ingresan al curso, al lado del nombre hay un sobrecito.
¿sí? Cuando ustedes tienen mensajes ahí, aparece en rojo, 1, 2, 5. Entonces, cada que ingresan a un curso, si hay un numerito en rojo ahí, ábranlo, porque quiere decir que hay un mensaje. Puede ser una grabación, una invitación, alguna cosa, ¿sí? El Teams es esta herramienta, digamos, así sería como la interfaz, por decirlo así, de Teams. Usted normal busca en papá Google Teams, lo puede descargar, también lo pueden usar en su celular, el Teams, lo descargan de la Play Store y eso funciona como un WhatsApp, ¿sí? Y ese Teams, ¿cómo ingresan ustedes? Con su correo institucional, colocan su correo institucional, ese va a ser su usuario y su clave, pues la clave del correo institucional. Así funciona el Teams. Vea, yo creé con ustedes un chat de Teams, mire. Este es el chat de Teams con ustedes. Ah, pues acá estoy, lo tengo abierto. Yo les envié ahí la invitación y todo eso, mire. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes tengan su Teams activo para que les aparezca toda esta información. ¿Vale? Y lo mismo hará su tutor o su tutora virtual, sea quien sea. Les va a enviar mucha información por Teams. Entonces, la idea es que ustedes lo activen. Entonces, buscan normal Teams, la palabrita Teams ahí en papá Google, lo descargan, usuario, su correo institucional, contraseña, pues la contraseña y así ingresa. Y también, vuelvo y repito, lo pueden tener en su celular, que eso funciona como un WhatsApp. Bien. Les voy a pedir un favor en este momento a todos ustedes de que enciendan un segundito su cámara para tomar una evidencia. Les agradezco mucho. De paso, para que se conozcan. Si lo están encendiendo, no veo. Ah, ya vi por acá a Adriana, a Melissa, a Jesús, a Carlos, a Heilin. Faltaría a Karen ya también. Faltaría Luis y Jefferson. Bueno, van a sonreír a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Yo tomo por acá una evidencia. ¿Listos? Permítame, yo la envío por acá. Un segundito. Mientras la envío, cuéntenme cómo les pareció el CIPAS. Muy chévere, profe. ¿Sí? Ok. Es como muy explicativo toda la información para realizar la temática de los trabajos. Ok, me alegro mucho. No, profe, y hacer énfasis en lo que usted decía, que a pesar de que uno, creo que la mayoría aquí tendremos mucho tiempo de no ver matemáticas, estamos como en etapas de la vida muy diferentes en que como que valoramos más lo que estamos haciendo en este momento. Eso, Entonces, eso es algo muy cierto, Jesús. Vea, de verdad que yo de mis estudiantes que tengo muchos de verdad de 35, 40, 45 años y súper juiciosos. Yo digo, ya que berraquera, si fuesen todos, son los más juiciosos, de verdad, con sí, el yo, perdón por de ejemplo, los más jóvenes. yo no esperaba estudiar después de 8 años. O sea, yo soy piloto comercial de profesión y por cosas de la vida y certificado médico no pude seguir trabajando ni laborando en lo que me gustaba. Entonces ahora estoy estudiando agronomía. Entonces, mire, después de 8 años es que vuelvo a ver matemáticas. Ah, eso me alegra de verdad enormemente. Nunca va a ser tarde para estudiar, nunca. Y vea que es cuestión de uno querer. Si uno quiere, las cosas se dan. Cuando ustedes menos piensen, ya se están graduando. El tiempo eso es así, rapidito. Bien, estimados estudiantes, voy a verificar, bueno, voy a dejar acá ya de grabar y voy a verificar que todos me hayan confirmado la asistencia para que después yo les cargue los puntos, ¿listos? Porque si no, después se los pierden.